Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre nos encomendamos a la Virgen María rezando un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un besito a la Virgen y un beso a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta es la tercera parte, va a ser la tercera parte y creo que no última, sobre la sábana santa, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde vamos compaginando la sábana santa y los evangelios. Pero antes os quiero volver a poner espera que lo pongo así, mi nombre, o sea, mi teléfono y mi mail para aquellos que queráis comunicaros conmigo, bien pidiendo que trate temas, bien pidiendo que queréis salir en mi canal para contar lo que queráis, vuestro testimonio o lo que vosotros buenamente queráis. Vale, entonces hoy empezamos. Nos hemos quedado en el anterior vídeo con Cristo recién resucitado y os acordáis que, perdón porque estoy manejando esto y aún no acabo de controlar del todo, que la sorpresa de San Juan al ver la sábana santa no era por la sangre. San Juan había estado al pie de la cruz. Era por la imagen. Esto es una especie de Photoshop que se hizo para intentar saber lo que vieron ellos, porque todas estas manchas, marcas, etcétera, que hay aquí, fueron mucho después, por incendios, ya lo iremos viendo, ¿vale? Entonces lo de aquí abajo es lo que realmente verían ellos. Bueno, pues entonces, después de la resurrección, lo lógico es pensar que la mayor reliquia de la cristiandad, que es la sábana santa, pues estuviera en manos de los apóstoles. Yo entiendo que primero de la Virgen María, pero después de los apóstoles. Y hay dos versículos en la Biblia, en los evangelios y en el Nuevo Testamento, que son un poco velados y vienen a dar la impresión de que se refieren a la sábana santa. Vamos a leerlos con calma. El primero, el que está a la izquierda, presento dos posibles referencias bíblicas. No es que sean originales mías, sino que las he estudiado, las he visto, y da la impresión de que se refieren a la sábana santa. El primero es de la segunda carta de Timoteo, 4, versículo 13. Leo: el manto que dejé en Tróade, en casa de Carpo, tráelo cuando vengas, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Quien habla es San Pablo. Está a punto de ser martirizado y crucificado. Y le dice a Timoteo que se traiga un manto que dejó en Tróade. Fíjate que aquí está Roma, que es donde escribe la carta a San Pablo. Troas está aquí y se preocupa por un manto. En otras traducciones es una capa. En otras traducciones una capa. Y además lo pone
dice, primero habla del manto y después dice, como de pasada, también cuando vengas y traigas los libros, sobre todo los pergaminos. Los pergaminos se refiere a, a los, a las escrituras, que es lo más importante que puede. ¿Qué puede haber más importante que las Sagradas Escrituras, que las escrituras? Un manto, un abrigo de San Pablo. Por lo tanto, yo creo, junto con otros, que se refiere a que no se olvide que tiene que traerle la sábana santa. Si no, no tiene sentido que se refiera a un abrigo. Anda que no le sobrarían gente en Roma para dejarle abrigos a San Pablo. Un montón. Por lo tanto, esta es una referencia bíblica muy importante de que estaba en manos de los apóstoles, como no podía ser otra forma, y que posiblemente, como veremos ahora, lo utilizaron secretamente, etcétera, pero lo utilizaron para evangelizar también. Desaparezco y leemos la otra, el otro versículo, que es de la carta de los Gálatas, que dice lo siguiente, el versículo primero, el número 1 del capítulo 3. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? La pregunta es, ¿cuándo se presenta a los Gálatas a Cristo crucificado? Porque fijaos dónde está en Galacia, los Gálatas, y Cristo crucificado murió en Jerusalén. ¿Cuándo vieron los Gálatas a Cristo crucificado? Estamos hablando de años después, cuando se refiere San Pablo. Entonces da la impresión de que también se refiere a la sábana santa, es decir, vieron a Cristo crucificado, pues evidentemente cuando les mostró esta imagen que vieron pocos años después los Gálatas, cuando se les presentó San Pablo o los apóstoles, en este caso San Pablo. Son dos referencias, no es que sean que vayan a misa, pero evidentemente lo de la izquierda, el manto, que se refiere a un abrigo, una capa que le tiene mucho cariño cuando está a punto de morir, y lo pone incluso antes que los pergaminos, las escrituras. No tiene mucho sentido. Y en la de la derecha, pues lo mismo. Cuando pudieron ver esos Gálatas que les está regañando, seguramente se dejaron fascinar por otros profetas, etcétera, y le está regañando y le llama insensatos y les dice, ¿quién os ha fascinado a vosotros a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? Yo veo clarísimamente, hay más referencias, pero yo veo estas dos referencias clarísimas a la sábana santa. Bueno, seguimos el viaje de la sábana santa y ahora nos detenemos en el siglo II con esta, que es la más antigua referencia encontrada hasta ahora sobre la sábana santa después de los evangelios canónicos. Y es un manuscrito griego de la obra de San Jerónimo de Viris Illustribus, de los hombres ilustres, del siglo IV, pero que en este manuscrito, que aquí veis que está en griego, hay una referencia subrayada en rojo al Evangelio apócrifo según los hebreos, que sería del siglo II. Es decir, San Jerónimo, y que bueno, esa referencia traducida al castellano, aquí a la derecha en verde está en latín, y aquí abajo, traducido al castellano, San Jerónimo menciona la cita en De Viribus Illustribus, y es la siguiente: el Señor le entregó la síndone al siervo del sacerdote. El Señor le entregó la síndone al siervo del sacerdote. La síndone es otra forma, sindón,
de llamar a la sábana santa. San Jerónimo, en el siglo IV, escribe una obra llamada De Viris Illustribus, de los hombres ilustres, que en esa obra hace una referencia a un evangelio apócrifo del siglo II, el Evangelio según los hebreos, que lo traduce directamente, y en ese evangelio de los apócrifos se dice: el Señor le entregó a la síndone al siervo del sacerdote. El siervo del sacerdote puede ser un apóstol, pero está claro que hay una referencia a la síndone del propio San Jerónimo, haciendo referencia al siglo II, acordaros, evangelio apócrifo según los hebreos. Seguimos. Bueno, en el año 525, vamos a ver, voy a desaparecer. Se sabe que la sábana santa estuvo en Edesa. ¿Por qué? Porque hay un icono del siglo X que representa al rey Abgaro V de Edesa, que reinó entre los años 13 y 40, coetáneo de nuestro Señor Jesucristo, donde, como veis aquí a la izquierda, está mostrándole una persona al rey, una imagen doblada. Esa imagen se cree que es el mandilión, como veis aquí a la derecha. El mandilión, veremos después que hay un estudio muy, muy profundo donde se cree que es la misma sábana santa doblada, y que solo se veía la imagen de Cristo, la cara, el rostro. Desaparezco. Se había escondido este mandilión en la muralla de Edesa, y en el año 525, tras desbordarse el río, apareció en la muralla, como veis aquí en esta imagen. Veis que aparece en la muralla lo mismo que está aquí a la izquierda, que el rey Abgaro V pues recibía. Hay toda una leyenda que para el que quiera investigar más, les recomiendo este libro, La leyenda del rey Abgaro y Jesús, orígenes del cristianismo en Edesa. Sería, digamos, la primera mención gráfica, como estáis viendo, de la sábana santa, que entonces no se llamaba sábana santa, sino que se llamaba mandilión. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la forma en que estaría doblada ese mandilión? Bueno, pues se conoce como la forma tetradiplón, doblada en 4 veces, como veis aquí. Primera, se dobla longitudinalmente, se vuelve a doblar, de tal forma que queda solamente el rostro que es este mismo que recibiría el rey Abgaro V. Esa leyenda daría para otro, no me detengo ahora, para otro vídeo, que es muy bonita, pero a lo mejor hago otro vídeo solamente de esta leyenda. Bueno, pues desaparezco. En la misma sábana santa doblada en 4, se le ponía una cenefa, de tal forma que solamente se veía el rostro, como veis aquí a la derecha. ¿Veis? Y esto es lo que verían realmente, el rostro de la sábana santa que ya conocemos. Vale. Esa sería la forma en que estaría doblado durante bastante tiempo la sábana santa. Mientras tanto, al Señor no se le conocía con esa imagen, sino que durante los primeros siglos
se le representaba como el buen pastor, como vemos aquí en estas dos imágenes. ¿Por qué? Porque estaba muy perseguida, entonces, pues bueno, pues estaría escondida, etcétera. Era la mayor reliquia de la cristiandad y no podía, durante los 5 primeros siglos, estuvo perseguido los cristianos, entonces cualquier cosa que encontraran como reliquia podía ser destruida. Esto que vemos aquí son dos representaciones del buen pastor encontradas en la catacumba de San Calisto, izquierda, y Santa Priscila, la derecha. ¿Veis cómo se representaba a Cristo como el buen pastor con la oveja cargando la oveja? Seguimos. En el siglo IV, este papa, San Eusebio, decretó celebrar el sacrificio del altar sobre un paño de lino puro, consagrado por un obispo. Leemos el versículo de Mateo. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, que ya hemos visto en otro vídeo que la traducción limpia no es correcta, sería puro. Y la sábana era de lino. Por lo tanto, ¿por qué un papa decreta en el siglo IV que todos los sacrificios, todas las misas sobre el altar tendría que ser sobre un paño de lino puro? Pues evidentemente 2 más 2, 4, porque conocían la sábana santa. Seguimos con la historia. Bueno, aquí vemos que a partir del siglo IV, con el edicto de Milán, se cambia radicalmente la representación de Cristo y pasa a ser de lo que era el buen pastor, como vemos aquí, a esta imagen que es muy parecida, por no decir igual. Aquí hay una representación que se va pasando de la sábana santa a este pantocrátor maravilloso, que a mí me encanta, del monasterio de Santa Catalina del monte de Sinaí en Egipto del siglo VI. Nos damos cuenta del enorme cambio del buen pastor, que no se parecía nada a la sábana santa, a esta icono que a partir de aquí ya empieza a representarse siempre así. Desaparezco. Vemos a la derecha, arriba, a la derecha, lo que veían ellos, la sábana santa, y abajo a la derecha, lo que se verá a partir del siglo XIX con la fotografía. Pero ellos veían esto exactamente. ¿Veis? Entonces, el rostro del icono, que es el de la derecha, pues veis el parecido. Ya ahora veremos más iconos. A partir del siglo IV está clarísimo que la sábana santa deja de representarse como buen pastor y se representa con esta iconografía, que aquí vemos mucho más iconos. Del siglo de izquierda a derecha y de arriba a abajo, del siglo VI, del siglo IX, del siglo X, siglo XI y siglo XII. Desde el siglo IV desaparezco. Se le representa de esta forma que vemos aquí en diferentes iconos en diferentes siglos. Es clarísimo el parecido con el rostro de Cristo en la sábana santa. En algunos vemos incluso esa especie de mechón de pelo que seguramente era la característica que se observa en el rostro. Veis aquí, veis en varios, todos tienen este mechoncito de pelo, que no era mechoncito de pelo, sino que era lo que ya conocemos, aquí lo vemos, como este rastro de sangre de una espina, de la corona de espinas, que ya la conocemos. Vale, pero curiosamente se van representando, bueno, aparte de la barba partida, aparte de de la izquierda, por ejemplo, el mechón, las contusiones en la mejilla, aparte que aquí fíjate que hay como una gota de sangre, en fin. Y vemos en los diferentes siglos y los diferentes iconos la semejanza enorme con la sábana santa.
Seguimos. En el siglo VI aparece una referencia importantísima a la impronta de la sábana santa. La impronta es la imagen sobrenatural, la imagen milagrosa. Este en concreto es un misal mozárabe recopilado por San Isidoro de Sevilla en el siglo VI. Y en esto que está subrayado con rojo se hace referencia al prefacio de la misa del sábado de Pascua. Y se dice literalmente, desaparezco, Pedro con Juan corrió al sepulcro, vio en los lienzos las huellas recientes del difunto resucitado. Repito, Pedro con Juan corrió al sepulcro, vio en los lienzos las huellas recientes del difunto resucitado. Es decir, en este misal mozárabe del siglo VI se dice exactamente estas palabras. Su misal mozárabe, esto que estáis viendo, es una edición facsímil del 1500, pero el misal es del siglo VI. Y esto que está abajo, subrayado en latín, recientaque in lintean minibus defunti et resurgentis vestiglia cernit, muy mal leído por mí en latín, traducido es esto: Pedro con Juan corrió al sepulcro, vio en los lienzos las huellas recientes del difunto resucitado. Un misal del siglo VI, o sea, 500 y pico, ya recoge las mismas, o sea, en un misal que es importantísimo, mozárabe, recopilado por San Isidoro de Sevilla, recoge esta maravilla, es decir, que Pedro con Juan corrió al sepulcro, vio en los lienzos las huellas, no la sangre, las huellas recientes del difunto resucitado. Huellas recientes del difunto resucitado es la impronta, la imagen. ¿Vale? Seguimos. Esto es maravilloso. Esto que veis a la izquierda, a la superior izquierda, es una moneda de Justiniano II de finales del siglo VII que se aprecia esta doble arruga característica de la sábana santa, así como el pómulo hinchado y el mechón de pelo. Vale, a la derecha, si nos vamos a la derecha, vemos la fotografía de la sábana santa, que solo se descubría a finales del siglo XIX, donde vemos lo que está en azul, esta huella, que es una huella posiblemente de doblado de la sábana con el mandilión, y que vemos aquí representada. ¿Veis? A la derecha la foto de la sábana santa, y aquí en el siglo VII, por lo tanto, ya en el siglo VII y mucho antes, como estamos viendo, se conocía la sábana santa. Otra referencia artística, desaparezco. A la izquierda abajo, un jarrón litúrgico de Homs, la antigua emesa en Siria del siglo VI, utilizado para contener vino en las ceremonias eucarísticas. Todo el cuerpo del jarrón está decorado con medallones con las caras de personajes bíblicos, y entre ellos Jesús, que es representado con un gran parecido al rostro sindónico. ¿Veis aquí? Un gran parecido al rostro sindónico, con el pelo caído lateralmente, los pómulos hinchados, etc. Hay muchas más. Yo aquí pongo solamente estas dos. Esta referencia de la moneda y esta referencia del jarrón litúrgico demuestra que en el siglo VI y VII ya existían representaciones de la sábana santa. Bueno, nos quedamos aquí de momento porque yo quiero ir poco a poco, porque esto es maravilloso. Ya veremos cuando hablemos del carbono 14, etc. Son referencias clarísimas, hemos visto unas cuantas, a la sábana santa. Vale, entonces nos quedamos aquí de momento. No quiero ir haciendo vídeos largos, prefiero ir haciendo vídeos cortitos, y que vosotros, con paciencia, porque esto merece la pena, que estamos hablando de la mayor reliquia de la cristiandad.
Bueno, pues que vayáis vosotros con poco a poco, que vayáis estudiando, porque esto sirve a vosotros también para cuando os vengan, que si a la Sábana Santa, ir dando referencias, ir dando paralelismos con los evangelios, etcétera. Vale, entonces, bueno, pues quedaros con esta maravillosa imagen de dos muestras, una moneda y un jarrón litúrgico. Ya os digo que hay muchas más y os pondré seguramente más. Mientras tanto, bueno, pues como siempre digo, si os gusta, le dais al me gusta, pero al mismo tiempo, pues hacer algún comentario, alguna duda que tengáis. Os he dejado mi correo electrónico, mi teléfono, pues bien sobre esto, bien sobre otros vídeos, bien sobre temas que queráis proponer, también sobre que queráis participar. Entonces yo ya estoy sacando o voy a sacar vídeos con otras personas. Entonces, bueno, pues si vosotros os animáis o contáis vuestro testimonio o queréis hablar de cualquier otro tema, me lo decís antes en el correo, lo preparamos y quedamos en contacto, ¿vale? Bueno, pues mientras tanto, difundirlo mucho, que hay que llegar como sea cuanto antes a las 1000 suscriptores para que esto vaya creciendo y que cada vez se vaya enterando más gente de esto. No guardaros para vosotros las cosas, sino lo que se os da gratis, difundirlo gratis, darlo a otros, ¿vale? Bueno, pues que Dios os bendiga.